Entonces retomo de la introducción que hace nuestro gobernador, y fue que en enero del 2020, al inicio de nuestro gobierno, el señor gobernador solicita que se haga un inventario de las obras, como él bien lo dijo, que tuvieran algún grado de complejidad, para saber de qué forma se abordaban y se continuaban con ellas, con un único objetivo: que la comunidad pueda disfrutar las obras que fueron en algún momento planeadas. Cualquier obra que sea nace de una necesidad, y esa fue la mirada que se dio en enero del 2020 cuando llegó el señor gobernador y dijo: miremos cuáles son las obras que tienen dificultad y que se le puedan entregar a la comunidad. Entonces ahí nace este equipo de trabajo liderado por el señor gobernador, por el comité que él ya explicó, y unos profesionales que hacían parte, con los que trabajamos día a día y de una manera articulada, tanto en la gobernación del nivel central como descentralizado, y todo el conglomerado público, y también con el acompañamiento de la Contraloría General de la República en la estrategia Compromiso Colombia que ellos tienen. Entonces fue así como organizamos un equipo de trabajo y iniciamos en el 2020 a trabajar en todo este tipo de procesos. Casualmente, el 17 de julio de 2020 el Gobierno Nacional expide la Ley 2020, y es la ley que crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas y dicta otras disposiciones. ¿Qué dice esta ley? Deja a cargo de la Contraloría General de la República la administración del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, que es donde todas las entidades públicas deben registrar las obras civiles inconclusas, o lo que conocíamos en su momento como elefantes blancos. Pero para ello se deben de cumplir unos presupuestos jurídicos. De ahí la distinción que hacía el señor gobernador en su introducción de elefantes blancos y obras civiles inconclusas, y ahí estamos hablando de dos temas distintos. Entonces, para que una obra se denomine obra civil inconclusa, debe cumplir con tres presupuestos. Es un contrato de obra pública que terminó, que la obra pública no se culminó, que se venció el término de liquidación contractual y pasó un año más. Cualquier obra que tenga estos tres presupuestos es una obra civil inconclusa, y la ley 2020 dijo: les doy 3 meses a las entidades para que me reporten las obras que tengan estas características. Entonces fue así como en ese inventario inicial que teníamos nosotros de todas las obras que se habían compilado por solicitud del señor gobernador, en el departamento de Antioquia resultaron 62 obras civiles inconclusas. De esas 62, solo 7 eran con NIT Gobernación de Antioquia. Las otras 55 fueron reportadas por 34 municipios del departamento de Antioquia que reunían esas características. Entonces ya entramos en un tema de tipo legal, y pasa como a un segundo plano ese tema de elefante blanco, porque ya hay una definición legal que me dice que es una obra civil inconclusa. Y adicional, 291 proyectos y obras que presentaban algún grado de complejidad administrativa y contractual. Entonces ese es el inventario con que este gobierno de Unidos aborda para trabajar las 353 asuntos en total, incluidas las 62 obras civiles inconclusas. Sí, aquí voy yo entonces a hacer como unas observaciones y unas preguntas para ir. ¿Qué quiere decir, Roberto, que 7 con NIT del departamento y 55 con NIT de los municipios? Para que eso lo tengamos claro. Porque quiere, como entiendo yo, es que las 7 que había en ese inventario son la responsabilidad directa de la gobernación. Las otras son responsabilidad de los municipios, en el sentido de que ellos son los que contrataron y los que gerencian esas obras, y allí nuestra gestión era de acompañamiento a los municipios para que esas obras salieran de esa condición. Pero verifiquemos bien eso exactamente en ese sentido. Exactamente, gobernadores, como usted lo acaba de decir. Esas 7 es porque es directamente responsable, como lo dijo la ley 2020. La obra me la reporta quien esté ejecutando el proyecto. Y entonces esas 7 eran 7 obras que estaba ejecutando la gobernación de Antioquia. Entonces
Entonces, dando cumplimiento a lo que nos dice la ley 2020, de todo ese reporte fueron solo 7 que cumplían con esos presupuestos. En ese momento, en el 2020, estaba el Central Park con unas dificultades administrativas, financieras, contractuales si se quiere, pero no estaban dentro de los presupuestos de ley para reportarla como una obra civil inconclusa. ¿Por qué? Porque tenían contrato, no era un contrato que se hubiera terminado, porque se hubiera vencido el término contractual y porque hubiera pasado un año más, que son los 3 presupuestos que se deben de cumplir en el marco de la ley 2020. Entonces, como usted lo dice, gobernador, esas 7 eran 7 obras que estaba ejecutando el departamento y las 55 que hoy, si ustedes entran al registro y las pueden ver, las reportaron los municipios porque eran obras que ejecutaban directamente ellos. Si me permite, Roberto, siguiendo la instrucción del señor gobernador y siendo pedagógicos en el tema, cuando uno habla de que el NID es del departamento de Antioquia, jurídicamente se habla de ordenación del gasto. Entonces, el ordenador del gasto como tal, en esas 7 obras era el departamento de Antioquia. Los ordenadores del gasto en esas 55 obras eran los 34 alcaldes responsables reportados ante la Contraloría dentro de esas obras. Esa es como, digamos, desde el punto de vista jurídico, la explicación didáctica de NID y ordenación del gasto. Los ordenadores del gasto, en la primera era la gobernación y en las otras 55 los 34 alcaldes. Por eso es que siempre vamos a hablar de que la gobernación de Antioquia, desde el 2020 a hoy, tuvo 7 obras civiles inconclusas que cumplían con los presupuestos de ley y que la misma ley, pues me parece a mí una ley muy bondadosa, porque lo que permitía era que le inyectara recursos y había que inyectarles, pero que terminara la obra. Todos sabemos que cualquier obra que uno inicie antes del 2020, uno era temeroso de inyectarle cualquier recurso porque cualquier órgano de control podía decir que usted pagó 2 veces. Pero la ley 2020 lo que trae es ese beneficio. Entonces inyéctele recursos, pero termínela, porque finalmente ese es el objetivo. O sea, la ley 2020 se vino a conversar con lo que habíamos iniciado nosotros en enero del 2020. Entonces ahí están las 7 obras que tenía la gobernación de Antioquia, que se reportaron y que están en el registro nacional y que hoy, como lo vemos ahí, no hay ninguna ejecución pendiente de parte de la gobernación de Antioquia frente a esas 7 obras. Hoy esas 7 obras, 6 de ellas ya solicitamos la cancelación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, porque lo que dice la ley es que una vez se culmine la obra y se entregue y esté puesta en funcionamiento, se solicita la cancelación del registro. La otra obra, como lo dijo el gobernador esta mañana en Consejo de Redacción, es la del puente sobre el Río Negrito, en Nariño, Sonsón, obra que también se entrega esta semana. Por eso, lo que el señor gobernador ha dicho es que nosotros cerramos esta administración sin ninguna obra civil inconclusa. El otro gobierno no tendrá acciones pendientes físicas de hacer frente a las obras. Serán trámites administrativos de cancelación que ya los solicitamos y que obviamente pues quedará en manos de la Contraloría que nos cancele los registros para que el departamento de Antioquia no tenga ninguna obra civil inconclusa en el marco de la ley 2020. De las 55 obras que reportaron los municipios con acompañamiento que hicimos también desde la gobernación de Antioquia, finalmente el departamento lo miramos integralmente. Entonces también hicimos un acompañamiento a los alcaldes y hay 15 obras de las 55 que reportaron los alcaldes que ya superaron la dificultad que tenían y que esas 15 también los alcaldes ya solicitaron a la Contraloría que se cancele ese registro de obra civil inconclusa. Quedan 40 obras en seguimiento, valga la aclaración, responsabilidad directa de los municipios y sin ninguna ejecución pendiente de parte del departamento de Antioquia. Entonces, este es el balance general de lo que es obras civiles inconclusas en el departamento de Antioquia en el marco de la ley 2020. Reitero, 7 del municipio que solicitamos la cancelación porque se superó la dificultad, porque se le inyectaron recursos, se desentrabó la situación y aclaro que dentro de esas 7 no está el Central Park.
porque como lo dijo el señor gobernador al inicio, no cumplía con esos presupuestos de ley, entonces no tenía por qué estar en ese registro. Estas son obras que tuvieron esa dificultad, que ahí están citadas, y ya todas, hoy está superada esa problemática. Entonces, con esto cerramos de cierta forma, y con las fotografías de las 7 obras, ahí está, por ejemplo, la subestación de policía de Fragua en Machuca. Esa obra venía desde el año 2014 y era una obra que se quedó parada, y en esta administración se le inyectaron recursos y se inauguró. Este año, gobernador, la inauguró usted, Fragua en Machuca. Este año fue inaugurada y fue una obra que inició desde el 2014. Ahí tenemos la estación de bombeo en el municipio de Arboletes, un acueducto de Alejandría, otro acueducto en el municipio de Giraldo, cárcel de Santa Fe de Antioquia, plan maestro de acueducto alcantarillado en Santa Bárbara, y la vía de Sonsón La Quiebra Nariño, que ahí vemos fotografías reales de cómo está la obra, que estaba reportada como obra civil inconclusa. Y son 7 obras que ya quedaron completamente finalizada la acción que haya que hacer para ponerla en funcionamiento y al servicio de la comunidad. No sé, gobernador, si hasta ahí. Entonces, ahí cerramos el capítulo de las 7 obras civiles inconclusas y continuamos con las 291 proyectos que tenían complejidad administrativa y contractual, que popularmente podían llamar como elefantes blancos porque la veían ahí suspendida. Y aquí me da pie para aclarar algo: no cualquier obra que usted vea suspendida un mes, mes y medio, eso ya es un elefante blanco, no. Popularmente uno la ve y uno piensa que eso ya está en esa situación, pero son obras que pueden estar, se puede estar reformulando los diseños, se pueden estar inyectando más recursos, entonces pueden tener algún grado de complejidad que se enmarcan las otras 291 que nosotros abordamos con todo este equipo de trabajo en articulación con todas las dependencias del departamento para darle solución. De esas 291 se solucionaron 221. Coloco un ejemplo: en esas 221 hay muchas instituciones educativas del fondo FIE que estaban en el departamento y no necesariamente tendría que ser responsabilidad directa de la gobernación de Antioquia, sino por estar en el departamento de Antioquia. Ahí hay instituciones educativas que contrató el Ministerio de Educación Nacional por el fondo FIE y que se están ejecutando. Aún hay algunas pendientes y otras que ya culminaron todo ese proceso. Entonces, en esas 221 superadas hay instituciones educativas, hay escenarios deportivos, acueductos, hay de todo tipo de obras. Quedan pendientes 70 proyectos en el departamento de Antioquia, y como vamos a ver, no significa que sea responsabilidad de la gobernación de Antioquia como tal o del gobernador propiamente dicho. Entonces ahí, Roberto, devolvámoslo al anterior. Entonces aquí nuevamente son 291 obras y proyectos de gran complejidad administrativa y contractual. Y por eso nosotros le quisimos poner tanto énfasis a estas, porque estos son los que, si no se gestionan adecuadamente, pues pueden pasar de esta categoría a la categoría de obra civil inconclusa, entre comillas, elefante blanco. El avanzar en una gestión muy eficiente frente a las obras civiles inconclusas, como lo hicimos, quedaron chuleadas las 7, y de las 55 de los municipios, 15 chuleadas y 40 que los municipios están gestionando. Aquí pasamos de 291 a 70. 221 fueron solucionadas la problemática. Esas 291, algunas son directamente ni de la gobernación, como en el otro caso, y otras son de los municipios. Las 221, algunas de los municipios, otras de la gobernación, chuleadas. ¿Qué quiere decir eso? Quedaron ya terminadas y empezaron a funcionar, o quedaron financiadas, se están ejecutando y se terminarán posteriormente, pero ya quedaron en avance y ejecución. Quedan los 70 proyectos que miraremos, de los cuales 12 son de la gobernación y 58 de los municipios.